Bueno, bienvenidas. Es nuestro último encuentro. Hay quienes han participado en más de un encuentro, hay quienes han o participan por primera vez en este, así que igual haremos un cierre al final y esperamos que nos comenten qué les ha parecido, si se llevan herramientas, que eso es lo que un poco se propuso en este taller o en estos distintos encuentros de taller. Voy a compartir pantalla. Bueno, esto, como decía recién, el curso tuvo los objetivos de compartir información que ahora les voy a contar dónde está disponible en la página de la asociación. También poder encontrarnos, poder intercambiar experiencias. En eso no nos ha ido tan bien, me parece, ¿no? Si tuviera que hacer una evaluación, ha habido poco intercambio de experiencias. Esperemos que hoy se animen un poco más y puedan decir, bueno, qué piensan, qué les pasa con estos temas que vamos conversando. Y bueno, también que el intercambio permite fortalecer, o esperamos que permita fortalecer redes de apoyo, ¿no? Entre las personas afectadas. Tuvimos 3 encuentros. El primero fue general sobre los desafíos sociales o algunos desafíos sociales de la ELA. El segundo encuentro, que fue en octubre, estuvimos hablando del entorno afectivo familiar y estuvimos hablando también de los niños, las niñas, los jóvenes, cómo abordar distintas temáticas con ellos. Y bueno, y el encuentro de hoy quizás es, pienso yo, el más difícil por una cuestión cultural nuestra, que hay temas que nos cuesta abordar, nos cuesta hablar, eh, que es el de decisiones anticipadas, que esto incluye muchas cosas, pero bueno, fundamentalmente acá hay algunos temas que se pueden pensar como tabú en nuestra sociedad y vamos a tratar de poder abordarlos. Eh, Les decía que el material está disponible en la página web de la asociación, o sea, hay una parte del material de lo que hemos ido hablando que ustedes van a poder encontrar en las guías de ayuda. Ahí está, ¿no? En la pantalla, ustedes entran a la página de la asociación, van a donde dice la ELA y hacen clic en guías de ayuda y van a poder encontrar distintos tipos de guías de ayuda. Una puntualmente sobre decisiones anticipadas hay, así que bueno, quien quiera profundizar sobre este tema, sobre lo que hablemos hoy, es bastante general. No hay en esa guía una cuestión puntual del marco legal argentino, de eso vamos a hablar un poquito hoy, pero bueno, sí hay información útil y herramientas y recomendaciones que se pueden aplicar en la vida cotidiana, ¿no? Para llevar estos temas a la vida cotidiana. Así que bueno, y los invito a profundizar en estos distintos temas que hemos ido tratando a través de estas guías de ayuda que encuentran disponibles en la asociación. Se descargan en PDF, no son demasiado extensas, o sea, son sintéticas y es un material muy amigable, creo yo. Entramos entonces en el tema de las decisiones anticipadas, pensando un poco acerca de cuál es el marco legal que encontramos en Argentina para para estos temas, o sea, qué normativas hay vigentes, ¿no? Yo no soy abogada, claro, en la presentación inicial lo dije, soy socióloga. También creo que dije en algún momento que soy familiar de una persona afectada, de larga data, digamos. Mi mamá tiene él hace 12 años, lo comparto también en este momento. Pero bueno, más allá digamos, que no tengo la especificidad de un abogado, les voy a compartir cuáles son estas leyes que nos regulan las decisiones anticipadas en el país. Tenemos 2 leyes generales, ¿no? Una es la ley 26.529 de derechos del paciente, que ha sido a su vez modificada posteriormente por la ley 26.742 de muerte digna. La primera, la ley de derechos del paciente, establece que toda persona mayor de edad capaz puede disponer directivas anticipadas sobre su propia salud. Ahí vamos a ver después en profundidad qué quiere decir esto de las directivas anticipadas. Y la ley más reciente de muerte digna, que es de 2012,
establece que las directivas anticipadas deben respetar los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Y ahí sí ya entran a jugar los abogados en la cuestión de interpretaciones de este marco general, ¿no? En cada caso puntual. Pero igual vamos a ver un poco más detalladamente qué quiere decir esto y qué impacto concreto tiene en las decisiones, ¿no? Bueno, la ley 26.742 de muerte digna, como para empezar. Esta ley decía que fue sancionada en 2012 y establece el derecho de toda persona a una muerte digna, libre de dolor y sufrimiento, y reconoce, pero digamos, ¿qué quiere decir esto? Que reconoce el derecho de las personas a rechazar tratamientos médicos que prolonguen su vida de manera artificial y a recibir cuidados paliativos, que también vamos a ver un poco más concretamente qué quiere decir esto de los cuidados paliativos, para aliviar su dolor y sufrimiento. Esto de muerte digna quizás se presta a confusión, después lo vamos a ver más en detalle, no se habla de prácticas eutanásicas, sino que está hablando de la posibilidad de rechazar tratamientos, ¿sí? Es diferente. La ley define la muerte digna como el derecho que toda persona tiene a una muerte natural, sin sufrimientos, en condiciones de dignidad y acompañada por sus seres queridos, ¿no? Hace alusión a un concepto filosófico y ético que es el de la dignidad humana, que es muy amplio también, pero que es el respeto por la capacidad de decidir sobre sí mismo, ¿no? Mientras haya esta posibilidad y esta autonomía. Ahí vamos a ver después, punto por punto, cómo se profundiza. Directivas anticipadas, ¿no? Les decía que íbamos a hablar un poco más de esto. La ley establece que los profesionales de la salud tienen el deber, o sea, acá está hablando de una obligación de los profesionales de salud, de respetar la voluntad de las personas expresada en sus directivas anticipadas. Y estas pueden ser, ¿qué es esto de las directivas anticipadas, ¿no? Un testamento vital o una declaración de voluntad anticipada en el que la persona expresa su voluntad sobre los tratamientos médicos que desea recibir o rechazar en caso de perder la capacidad de tomar decisiones por sí misma. Acá en el caso de la ELA, sabemos que con el avance de la enfermedad, la persona, salvo que haya la aparición de una demencia frontotemporal, que se da en el 35% de los casos, esto es un dato de nivel mundial, o sea que es muy variable en realidad, pero bueno, que puede existir este riesgo, salvo que exista digamos que se esté dentro de ese porcentaje mínimo, no es que la persona pierde la capacidad de tomar decisiones por sí misma, pero sí puede perder la posibilidad de comunicarlas. Entonces es muy importante el hecho de saber que existe la posibilidad de establecer y dejar establecidas estas directivas, ¿no? Para tranquilidad de la propia persona. Y además, que después lo vamos a decir a esto también y lo vamos a recalcar mucho, que siempre es revocable, ¿no? No porque esté escrito esto significa que la persona después no puede arrepentirse o cambiar de parecer, porque bueno, es una posibilidad esto. Entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer estas directivas anticipadas? Deben ser elaboradas por un escribano público o por un médico y deben ser firmadas por 2 testigos. O sea, esto es como para cubrirse legalmente, ¿no? Además, deben ser conservadas en el registro de directivas anticipadas del Ministerio de Salud de la Nación, para tener en cuenta. Bueno, ¿qué dice el Código Civil y Comercial al respecto, ¿no? Al respecto de las directivas anticipadas, en el artículo 60, dice que la persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Puede también, esto es algo que se agrega, designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Bueno, lo que les decía recién, ¿no? Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas, esto es, en la Argentina no están permitidas, no están vigentes. Y lo que les decía recién también respecto de que la declaración de voluntad puede ser revocada en todo momento. Nuevamente, esto
para que pueda estar vigente y que tenga un respaldo, se debe hacer ante escribano, es lo ideal, y con 2 testigos, para que pueda quedar registrado en la historia clínica también. Bueno, vamos a ver qué es esto de los cuidados paliativos. La ley también establece que las personas con enfermedades terminales tienen derecho a recibir cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son tratamientos médicos que tienen como objetivo aliviar el dolor y el sufrimiento de las personas sin prolongar artificialmente la vida. Cuando hablamos de aliviar el dolor, también, digo yo, digamos, sumemos esto, existe no solamente el dolor físico, sabemos que existe también el dolor psíquico, que puede ser igual de insoportable que el dolor físico. Por lo tanto, atendiendo a este concepto primero que dijimos, que es el de la dignidad de la persona, son igualmente válidos, ¿no? La necesidad o el requerimiento de la persona de que sean atendidos estos tipos de dolor, no solamente dolor físico, como una enfermedad como el cáncer que provoca dolor físico, sino también el padecimiento psíquico eh, que tiene o merece su atención. Y para eso hay también equipos médicos que se destinan y que acompañan tanto a la persona con diagnóstico como a su familia, que pueden hacer este acompañamiento, y puede haber medicación específica para el tratamiento de ese padecimiento, para tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, la ley de muerte digna es un importante avance en materia de derechos humanos, porque reconoce esta posibilidad de decidir cómo, no reconoce la posibilidad de decidir hasta cuándo vivir, ¿no? Eso sería una práctica de tipo eutanásica, pero sí reconoce la posibilidad de con quién y cómo morir, ¿no? Si en el hospital, si en el hogar, acompañado de la familia, acompañado de médicos, eso se puede decidir. Entonces, en ese sentido, se reconoce esa dignidad de la persona hasta el último momento, y es un avance en derechos humanos. Pero hay cosas que no, a las que no ha llegado esta ley y que todavía están en discusión. Vamos a destinar un ratito al final, diría, como para poder conversar acerca de esto. Bueno, algunos recursos, ¿no? Tratamos de que estos espacios de taller brinden la posibilidad de que ustedes se lleven recursos concretos, herramientas concretas. Entonces, bueno, si hablamos de cuidados paliativos, sabemos que hay mucha diversidad de situaciones en todo el país y que siempre en las grandes ciudades hay más posibilidad de recurrir a equipos especializados que en los lugares más alejados, pero existen estos recursos en donde se puede consultar cómo encontrar equipos de cuidados paliativos cercanos a la zona donde uno está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, acá van 3, como para que ustedes se los agenden. El primero, bueno, el Ministerio de Salud de la Nación, que tiene una lista concreta de equipos de cuidados paliativos. Hay una Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Ustedes saben, bueno, que así como hablábamos al principio de la importancia de establecer redes de apoyo y demás, las asociaciones civiles son muy importantes en esto, en desarrollar áreas o desarrollar información y así hacer llegar a los interesados información que quizás no llegan de otra manera. Por eso es muy importante que exista una Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, y ahí también se puede recurrir para consultar sobre equipos concretos que puedan ofrecer este servicio. Y bueno, y también hay una Fundación Argentina de Cuidados Paliativos que en su sitio web tiene una herramienta de búsqueda, así que ahí eso pueden consultar directamente, automáticamente, a ver qué les aparece, si tienen geográficamente algo próximo, ¿no? Si es que están interesados en consultar. Esto de los cuidados paliativos, también quería decirlo, no es necesario llegar a instancias desesperantes para poder consultar un equipo de cuidados paliativos, ¿no? Lo mejor, lo ideal es consultar apenas se tiene el diagnóstico, para saber con qué tipo de ayuda se puede contar, ¿no? Y en qué podemos consultarles en distintos momentos de la enfermedad. Entonces,
como siempre decimos, lo decíamos en los encuentros anteriores, mientras antes se consulte, mientras antes se converse, mejor va a ser. Y a la vez nunca es tarde, ¿no? Así que bueno, tenerlo en cuenta también. Bueno, hay toda una serie de debates éticos que plantean estas situaciones, ¿no? Más allá de que una vez que está establecido por marco legal, los debates éticos pueden seguir vigentes, pero hay que cumplir la ley, por lo tanto la ley es un respaldo para los pacientes y para los familiares eh, ante estas posibles tensiones. Pero bueno, las tensiones existen y se tienen que resolver al interior de la persona primero antes de tomar una decisión y al interior de las familias. eh, y posiblemente también habrá discusiones que es necesario tener con el equipo médico, con los médicos de cabecera, los médicos referentes que están atendiendo o siguiendo cada situación, ¿no? Bueno, el tema de la ventilación asistida ha sido un debate ético importante, porque bueno, esto es lo mismo, ¿no? La cuestión del resguardo ético que pueden sentir los médicos, de tener, perdón, pero por un lado, ¿no? Es el derecho fundamental de las personas a decidir cómo, hasta cuándo, ¿no? Que sí, que no, ese es el derecho de la dignidad que decíamos recién. Y por otro lado, el deber moral de los médicos a salvar vidas, porque incluso si la persona ha expresado su voluntad en contra. Acá podríamos conversar después si tienen ganas acerca de casos o situaciones puntuales que conozcan, pero hay veces en que la voluntad no está expresada en un documento legal, sino que ha sido conversada únicamente con los médicos y la persona ingresa, por ejemplo, ¿no? La voluntad de no recibir ventilación asistida, pero ¿en qué instancia habría que ver, ¿no? Ustedes saben que hay distintas instancias. Está el BiPAP, por ejemplo, que es un tipo de asistencia respiratoria, y está directamente la traqueostomía, que ya implica que la persona necesita un respirador permanentemente, ¿no? Y eso ya requiere como otro tipo de cuidados, reduce mucho la movilidad, bueno, que plantea una complejidad, pero a la vez permite prolongar la vida. Entonces, la decisión es absolutamente única de la persona que va a decir sí o no a ese tipo de práctica, más allá de que sea considerada por el entorno, puede ser considerada muy invasiva, o por el otro lado, los médicos pueden decidir, no, no deberían decidir pasando por encima de la voluntad de la persona, pero en la práctica puede pasar que si la persona decía, ¿no? No dejó escrito esto ante escribano, sino que simplemente lo dijo verbalmente, y depende de cómo sea cada médico o cada equipo y en qué lugar esté, porque sabemos que hay distintas circunstancias de internación en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, puede ser que directamente hagan la práctica, este, y que la persona se despierte con esa novedad, ¿no es cierto?, de que tiene un respirador por mucho tiempo, o sea, de ahí en más es probable que lo tenga para siempre. Por lo tanto, digo, esto no es que pase frecuentemente, ¿no? Pero bueno, si la persona quiere estar totalmente tranquila y no estar con el terror o el miedo de que esto pase, ¿no? Que se vaya contra su voluntad, lo mejor es dejar las directivas anticipadas por escrito, de que estén en el hospital donde se atiende, ¿no? Que la tenga el médico de referencia, más allá de que llegado el momento también los médicos están obligados, y si mantienen una ética, lo van a hacer, a preguntar si se quiere revocar la decisión, ¿no? Esto es mejor dejarlo por escrito y arrepentirse que no dejarlo por escrito y que se le pase por encima la voluntad, o que la persona en ese momento no pueda expresar su voluntad, ¿no? Y que, bueno, se pase por encima. Esto, bueno, a tenerlo en cuenta que son cuestiones delicadas. Los médicos siempre van a querer salvar la vida de una persona. Lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de directivas anticipadas, esto de cuánto ser asistido en situaciones de emergencia. Cuánto y cómo, ¿no? Y hasta qué punto. Y si ir a internación o no, si ser asistido en la casa, cuántas veces, como todo eso se puede pensar, se puede charlar con los médicos, se puede hablar con la familia y se puede dejar una voluntad escrita.
El abogado de la asociación, ELA, que le consulté puntualmente sobre estas cuestiones, él dice que esto de la voluntad escrita no es que sí o sí tiene que ser hecha ante escribano. Lo ideal es que sea así, ¿no? Pero bueno, si esto no se pudiera hacer, se puede dejar escrita con 2 testigos y igual tiene validez, ¿no? Bueno, digo por cuestiones económicas, por ahí no se puede recurrir a un escribano, pero se puede dejar la constancia con testigos al médico. Siempre tiene que quedar en el hospital o en el médico. El médico tiene que tener información de esto. Bueno, otra cosa, otro debate, tiene que ver con el tema delicado. Yo les decía, bueno, la muerte en sí es un tema del que no nos gusta hablar, más vale, pero bueno, puntualmente en nuestra cultura es doloroso y es difícil y es tabú, ¿no? Se vuelve tabú. Y eso lo hace, me parece, más doloroso y más difícil porque es algo que está presente, entonces no poder hablarlo lo vuelve más pesado, ¿no? Y hace que no se puedan resolver o abordar situaciones que hablándolas dejarían de pesar, porque no es que vamos a evitar que pase, ¿no? Pero lo que vamos a evitar es estar con el miedo a cómo va a pasar, el miedo a estar pensando qué cosas no voy a poder controlar, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que se pueda hablar y anticipar, esto ya más allá de lo legal, ¿no? Lo digo, es mejor, ayuda a alivianar un poco la carga de lo que esto significa. Y para las familias también, ¿no? Porque o sea, es tanto para las personas que lo viven en primera persona, en carne propia, como para las familias es un tabú, es una dificultad y quizás hay fantasmas en el sentido de que la familia puede estar pensando que la persona con él quiere algo que en realidad no quiere, ¿no? O al revés, y el hecho de no hablarlo, bueno, hace que ganen los miedos, ¿no? Y los supuestos en la toma de decisiones, en vez de poder, bueno, ser francos y perderle, digo, aliviana en el sentido de esto, de que el miedo mayor es lo no controlado, ¿no? El dejar todo por escrito, el ir hablándolo va reduciendo la superficie de lo no controlado, más allá de que hay cosas que no sabemos cómo van a pasar, ¿no? Pero bueno, uno que se queda con la tranquilidad de que la persona puede dejar, se está respetando la voluntad del ser querido y no estamos imponiéndole nada, ¿no? Bien, el tema de la eutanasia, decía, es un tema delicado. En Argentina no hay ley de eutanasia. Después vamos a ver un caso concreto de una persona con ELA de, de, del ámbito académico que estuvo realmente peleando por una ley de eutanasia y bueno, no, obviamente esto no se concretó, pero bueno, hay mucha gente que pelea, quizás no lo pelea por sí misma, pero lo piensa como una cuestión necesaria a nivel social, porque de lo que se habla, a nadie se le va a obligar a hacer nada, ¿no? Se habla de la posibilidad de elegir. Así que bueno, lo dejo ahí como una discusión ética, que lo que está acá en discusión justamente, o el dilema acá, ¿cuál es? Por un lado, la decisión de la persona, es decir, hasta cuándo y, y hasta cuándo vivir, en este caso sí, ¿no? Cuándo ya no más. Y por otro lado, la forma de entenderlo como un homicidio, ¿no? Pues si es que los médicos toman un rol activo en este momento, ¿no? Porque bueno, se está respetando la decisión de la persona, pero, como decíamos por el otro lado, ¿no? Hay cosas que todo lo demás puede ser revocable, salvo esto, ¿no? Si esto estuviera vigente, es la única decisión que, llegado el caso, una vez que se aplica o que intervienen los médicos, es no revocable. Por lo tanto, no hay posibilidad de arrepentimiento y eso lo convierte en el dilema, ¿no? De si es homicidio o no es homicidio. Bueno, nada, es un tema delicado, ahora vamos a hablar igual un poco más de eso, porque justamente la propuesta de hoy es poder hablar de estos temas delicados y me gustaría también escuchar qué piensan dentro de un ratito. Vamos a cerrar voy a dejar de compartir pantalla y vamos a abrir los micrófonos, o bueno, si quieren escribir también es una posibilidad. Bueno, esto les decía recién del tema de la comunicación anticipada, ¿no? Sabemos que en la ELA la comunicación es muy probable las posibilidades de hablar, ¿no? Y de comunicarse,
que se vayan viendo afectadas cada vez más. Entonces, bueno, es importante hablar lo antes posible, comunicar, manifestar voluntad. El caso el tema de la demencia frontotemporal se los decía también, o sea, es una posibilidad, no es para temerle, pero sí es para anticipar y estar atentos a qué es lo que se quiere. Bueno, esto de la necesidad, a veces tenemos, ¿no?, la necesidad de proteger a los que, a veces no, siempre tenemos la necesidad de proteger a los que queremos, y a veces en ese proteger o querer proteger a los que queremos, en realidad lo que estamos haciendo es haciendo un daño en el vínculo, porque no decimos o no hablamos de cosas que nos resultan difíciles, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es a esto, a buscar el momento, como decíamos en el primer encuentro, ¿no?, que sea un momento que no esté, ir de a poco, no comunicar todo de golpe, no son temas que podemos entrar y decir, bueno, hoy nos vamos a sentar a hablar de mi muerte o de tu muerte, no se puede empezar así una conversación de este tipo, pero sí se puede empezar con preguntas, por ejemplo, o estuve pensando en tal cosa, y ver qué recepción hay del otro lado, ¿no? Si hay una buena recepción, se puede seguir; si no hay una buena recepción, por lo menos el hecho de mencionar el tema da a entender al otro que estamos disponibles para la escucha y para el habla y para abordar este tema en cuanto la otra persona esté preparada, ¿no? O sea, esto es ir de a poquito, mostrar disponibilidad. Siempre es importante esto, mostrar la disponibilidad para abordar los temas. No quiere decir que vamos a tener ni todas las respuestas de entrada, pero sí queremos mantener esa vía de comunicación abierta y queremos que el otro lo sepa, ¿no? Entonces, bueno, esto es. Bueno, ¿cuál es el momento apropiado para hablar de esto? Decía, es una cita esto de una persona con ella. Tal vez debamos hablar más sobre estas cosas, solo para asegurar que están claras en la mente a todos en cuanto a qué va a suceder. Esto que les decía recién, ¿no? Si no, aparecen los fantasmas, que es uno piensa una cosa, otro supone, el otro, y bueno, y las decisiones, cuando hay que tomar decisiones apuradas, esto aparece como un conflicto, o sea, se manifiesta de manera conflictiva, porque no ha habido una charla previa y en el momento del estrés y de los nervios y del miedo no se toman buenas decisiones. Por lo tanto, mejor si se puede ir hablando y ya está claro, ¿no? Esto en el grupo familiar o en el entorno de cuidados está claro qué se quiere. Para los médicos también, ¿no? Los médicos que acompañan. ¿Qué es lo que podemos anticipar concretamente, no? Pensando no solo en la muerte, sino en la vida, porque también puede haber ganas de seguir viviendo. Entonces, bueno, ¿qué es necesario anticipar? Tener en la casa un kit de emergencia que incluya todo lo necesario para una intervención médica, según, ¿no?, el estado de cada uno y el avance de la enfermedad de cada uno, pero eso se tiene que tener. Y si hay, ni hablar si hay una internación domiciliaria, como para evitar o postergar todo lo que se pueda, ir a una guardia de urgencia. Los planes anticipados de cuidado, que es un poco lo que decíamos recién, ¿no? ¿Qué, cómo, si la persona quiere cuidadores o no, qué tipo de cuidadores, si quiere que sea, por ejemplo, ¿no? Estas cosas son decisiones anticipadas en cuanto a voluntad, ¿no? Y dignidad. Decir, por ejemplo, que no quiero soy mujer, no quiero enfermeros hombres, quiero enfermeras mujeres, ¿no? Esto puede ser un pedido concreto que implica decisiones anticipadas también. Entonces, bueno, pensar cómo me sentiría cómoda, cómo me sentiría cómodo, con qué tipo de cuidados, ¿no? Todo esto hace a lo que se puede ir conversando y que se puede también dejar por escrito. Esto no necesitamos que lo tenga un escribano, pero que sí es importante poder ir conversándolo y pensándolo también, ¿no? Qué es lo que uno quiere para poder estar mejor en la medida de lo posible y de lo que plantea la enfermedad, las circunstancias que ya son de por sí muy difíciles. Entonces no las vamos a complicar con cosas que nos incomoden más, ¿no? Bueno, decisión anticipada para rechazar tratamiento, es lo que hemos dicho recién, que tiene que ver, por ejemplo, con el botón gástrico, con la ventilación asistida, ya sea el BiPAP o la traqueostomía. Un testamento también, ¿no? El tema de ir pensando es como muy duro decirlo, pero es una forma de anticipar problemas también, de ir pensando qué se va a hacer con las posesiones, con las propiedades, ir pensando en qué se quiere dejar a quién, es también una forma de anticipar.
por más que después, ¿no?, pasen muchos años, pero esto ya da, me parece, tranquilidad de que están los papeles claros, de que están las cosas claras y que no son cosas que se siguen arrastrando, ¿no? Poderes, un poder legal para autorizar a otra persona distintas cosas, ¿no? Ya sea poder para comprar, vender, poder para decidir sobre cuidados, distintos tipos de poderes, pero bueno, esto se puede pensar si se quiere dejar a otra persona ceder o permitir esto, compartir este poder, ¿no?, de la decisión. También esto que decía del lugar preferido para recibir cuidados, es esto, ¿no? Si se quiere en la casa, si se quiere en otro lugar, si se está más tranquilo, más tranquila en un hospital o en una clínica. Eso es muy variable, depende de las circunstancias de cada uno. A veces las internaciones domiciliarias son un horror, o sea, no hay personal calificado, dependiendo de las zonas, ¿no? O puede ser todo lo contrario, la internación domiciliaria puede ser un espacio de cuidado familiar, donde las personas que cuidan, que están especializadas, se convierten en una extensión de la familia, ¿no?, en parte de la familia, porque se comparten, por ejemplo, las fiestas, se comparten los cumpleaños, se comparte todo esto. Entonces, bueno, la internación domiciliaria puede ser una opción que, si está bien lograda, es muy positiva, ¿no? Y tiene a favor, en relación a los hospitales y las clínicas, el hecho de eh, poder mantener una dinámica más o menos normal de cotidianidad, ¿no?, de cotidianidad doméstica. Y bueno, y por otro lado, los hospitales y las clínicas tienen a favor que tenemos todo el equipo especializado, todo para responder a las urgencias, pero son absolutamente impersonales, ¿no? Y sabemos cómo es el tema de la internación en un hospital, que eh, bueno, no hay horarios, no hay el mismo respeto por eh, vamos a decirlo, por la humanidad de la persona, o por la dignidad. Depende del lugar igual. Hay clínicas y clínicas, ¿no? Pero bueno, en general, sí, el modelo médico hegemónico, esto ya es una cuestión más cultural, ¿no?, más social, y no solo de nuestro país, sino en general, el modelo médico hegemónico es así, es como despersonalizado en el vínculo con el paciente. O sea, de hecho se habla de paciente, y bueno, y lo que hay detrás del paciente, que es toda la persona, ¿no? Lo que es la persona, eso, bueno, no se le atiende. Por lo tanto, es muy probable que los lugares de internación tengan esta característica, salvo que sean, bueno, lugares excepcionales, ¿no?, donde se atiende a la persona integralmente, ¿no? Pero bueno, esto, por eso digo, es muy eh, puntual de cada uno. No se puede decir es mejor estar en la casa que estar en un hospital. Eso depende de cada situación, depende de cada circunstancia familiar también, ¿no? Porque a veces estar en la casa no es garantía de cuidado. Por eso es que, bueno, se atiende cada caso. Es necesario poder pensar en qué es lo que se quiere. Bueno, y arreglos funerarios, esto, bueno, según las creencias, según lo que cada persona desee, poder dejar establecido qué quiere para el después, ¿no? Ese último adiós, cómo va a ser, cómo se lo imagina, cómo lo quiere, si le resulta importante. Por eso digo, depende de las creencias de cada uno. Si para la persona resulta importante, bueno, es bueno dejarlo establecido, ¿no? Y no dejarlo librado a que lo decidan otros, o lo tengan que decidir, que puede ser un peso para los demás también, tener que decidirlo sin saber si se está cumpliendo o no la voluntad de la persona, ¿no?, de lo que fue la persona. Bueno, mejores consejos. Ya creo que casi todos los he dicho, los hemos dicho. Esto de que no demorar estas decisiones, tampoco ponerse un peso, ¿no? Porque también, si uno piensa, ay, va a perder el habla, no va a poder comunicarse, tampoco presionar a la persona para que decida todo ya, ¿no? Se lo puede volver en contra esta recomendación de decir, eh, comunicar, ¿no? Pero bueno, esto que decía de por lo menos mostrar disponibilidad, de ir de a poquito, es la recomendación, ¿no? Ir abordando estos temas y no postergarlos eternamente. Bueno, eso aliviar. Bueno, esto es más concreto, es bien concreto, pero me parece una recomendación súper útil, ¿no? Que la familia conozca las palabras claves para acceder a archivos importantes en la computadora, ¿no? Que sepan dónde encontrar los documentos,
que sepan cómo acceder a las cosas que queremos que accedan, ¿no? Esto es importante dejarlo establecido en algún lugar de la forma que a cada uno se le ocurra, ¿no? La familia también puede preguntar a la persona con ELA, bueno, esto, ¿no? Si se quiere dejar, cómo dejarlo explícito en algún lado. Son cuestiones que hacen a la privacidad, por un lado, pero que hacen a decisiones prácticas, ¿no? En la computadora pueden haber cosas que se quieren dejar o que uno quiere que el otro acceda, entonces, bueno, es importante poder dejarlo, aunque sea guardado en algún lugar y que lo encuentren, no sé, cuando ya no estemos, ¿no? Pero bueno, dejarlo en algún lado, si es nuestra intención que así sea, ¿no? Bueno, y esto que decía recién, ¿no? Que las perspectivas pueden ir cambiando, podemos tener clarísimo algo. Yo les cuento acá, ya que es el último encuentro, me animo más a hablar de mi experiencia personal, pero les cuento el caso de mi mamá. Mi mamá, ella decía, siempre estaba como muy convencida de que no quería traqueostomía, que antes de eso prefería morir. Y bueno, y a medida que fue llegando, en realidad, por ejemplo, ¿no? Cosas concretas, ¿no? Tener los nietos cerca, bueno, quiso seguir y accedió, o sea, algo que en un momento le parecía no, ni loca, nunca, jamás, dijo sí, o sea, cuando llegó el momento ella quiso esto, ¿no? Quiso seguir viva. Entonces esto puede pasar, no tener reparo de cambiar de opinión o no tener temor en el caso de la familia a ser insistente, ¿no? En la pregunta de si todavía esto es voluntad de la persona, ¿no? Lo que dijo hace un montón, ¿todavía seguís queriendo esto o querés otra cosa, ¿no? Esto puede pasar como nos pasa a todos con las decisiones de la vida, ¿no? Podemos cambiar de opinión, podemos cambiar de perspectiva y bueno, tenemos la posibilidad y tenemos que tener la libertad de ir decidiendo. No es algo fijo eh, nuestra identidad y las circunstancias van haciendo que miremos diferentes las cosas, por lo tanto, las decisiones cambian también. Esto no tener miedo a cambiar instrucciones incluso escritas. Bueno, ahora les voy a contar una historia que les decía recién. Esta es una historia reciente. Eh, Adriana Stangaro, quizás la escucharon nombrar. Bueno, yo soy socióloga, la he escuchado e incluso la he leído en su momento, porque era una antropóloga, también era escribana, una persona muy académica, profesora de la UBA, investigadora, doctora en ciencias sociales, y bueno, tuvo ELA, ¿no? Le diagnosticaron ELA. Ella militó realmente el derecho a la eutanasia, o sea, a poder terminar con la vida, terminar con su vida. Y no se habla de suicidio, sino a terminar con la vida y que un médico competente termine con su vida de manera que sea algo realmente definitivo. Porque ya lo que decía, por ejemplo, con respecto al suicidio, es que, bueno, es una práctica que uno no sabe cómo puede terminar, por lo tanto, no es segura, ¿no? Si es que estamos hablando de una decisión absolutamente racional y voluntaria, no de algo que es producto de una depresión, que es una enfermedad. O sea, la depresión es una enfermedad que debe ser tratada. Si la persona quiere suicidarse por depresión, lo que se debe tratar es la depresión, no brindar la posibilidad de que se muera. Pero en el caso de ella era realmente una militancia, porque era una convicción muy consciente, muy racional respecto de cómo quería morir y cuándo quería morir y hasta dónde quería vivir. Entonces, bueno, es lo que ella sostenía, ¿no? Les voy a leer un poco la frase bueno, y además peleó con la burocracia y todo, ¿no? Se lo tomó realmente como una batalla. La frase que ella decía, una de las frases de ella, ¿no? Ella decía, ya de por sí sería indigno tener que pedirle la venia a un juez para morir, pero ni eso existe, ¿no? Porque no existe la ley de eutanasia en Argentina. La muerte, esto me parece como muy potente, ¿no? Ella, ¿cómo ve la muerte? La muerte no siempre es una derrota y la vida no es una obligación, ¿no? Esto es lo que ella sostenía. Finalmente, eh,
hace unos 2 meses atrás, estando en una casa en Córdoba, porque ella vivía en Buenos Aires, pero estando en Córdoba, no recuerdo por qué motivo había viajado ahí, eh, pero sí estaba, digamos, con su equipo de cuidadoras y demás, y estaba con un médico, que ya después les puedo pasar el nombre si les interesa leer sobre esto, un médico que ha escrito libros sobre una ley de eutanasia en Argentina. Bueno, ella estaba acompañada con este médico que en realidad coordinaba los cuidados paliativos que se le brindaban, y cuando se broncoaspiró, bueno, no recurrieron a un hospital, no se le practicó ninguna intervención de emergencia, y sí se la acompañó, digamos, con medicación para que pudiera irse sin dolor, sin sufrimiento, sedada, ¿no? Así que bueno, eso fue de alguna manera, o sea, no se cumplió del todo su voluntad, pero sí se la acompañó en todo lo que se pudo desde el marco legal que tenemos en Argentina. Eh, Así que bueno, esa fue su forma de irse, bastante similar a lo que ella había querido, ¿no? Así que bueno, les traigo este tema como para pensar y preguntarnos acerca de estas distintas eh, temáticas, ¿no? Que como decía son duras, son difíciles, no todas aluden a la muerte, porque lo importante, digamos, en este caso, y lo que decía Adriana Stagnaro, es que la vida no es una obligación, ¿no? Pero para el que quiere vivir, tiene que haber, me parece, todas las posibilidades de vivir, y para el que no quiere vivir, bueno, es discutible, lo podemos conversar, a ver qué les parece, ¿no? Cómo es, cómo tiene que ser, cómo se lo imaginan. También me gustaría, no sé, escuchar qué piensan de esto, si han hablado de esto con su familia, sobre todo esto, más que la cuestión del debate más eh, ético. Bueno, no nos importa, acá nos importa sí la cuestión personal, de cómo lo vive cada uno, si han hablado, si no han hablado, si son temas que tienen dando vueltas, si son temas que les resultan muy dolorosos y prefieren directamente no tocarlos. Bueno, voy a dejar de compartir. Me queda una última diapositiva, que es esta, ¿no? Que siempre se puede revertir las decisiones si se cambia de parecer. Importante dejar acordado cómo señalar el cambio de decisiones, llegado el caso, ¿no? Porque si hay una limitación para comunicarse, ¿cómo vamos a compartir este cambio de opinión? Por lo tanto, a mí me parece que la mejor forma es dejar bien claro a la familia, y que la familia insista siempre en repreguntar, ¿no? Que no dé nada por hecho, ni que asuma ninguna decisión como eterna, sino que siempre, 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 pasadas las distintas instancias, en las distintas cosas que se tengan que vivir, se le pregunte la voluntad a la persona que tiene ELA, ¿no? Más allá de que no se pueda comunicar de manera verbal, o que tenga muchas dificultades para comunicarse en general, por lo menos siempre existe, ¿no? Cuando ya no hay, si hay situaciones en las que ya no hay comunicación, por lo menos siempre está la mirada, ¿no? Y podemos preguntarle a la persona por sí o por no, no sé, que nos parpadee, que mire para otro lado, si es sí, si es no, establecer códigos sencillos de comunicación para que se respete siempre, siempre, siempre la voluntad. Y me parece que es una forma de cuidado y respeto por la dignidad también, ¿no? Que la persona sepa que más allá de que su autonomía se vea reducida, su voluntad siempre va a estar escuchada por el entorno. Entonces esto, bueno, como sugerencia para el entorno familiar también. Y bueno, un gusto contar con ustedes, ¿sí? Gracias.